Para analizar un poco esta compleja situación que se está viviendo en el país, estamos en contacto con José Carlos Llerena, integrante de la organización política y social La Junta. José, te agradecemos la comunicación. Antes de empezar con el análisis, queríamos consultarte porque en las últimas horas hubo versiones de distintos medios acerca de la muerte de 6 personas. Según las fuentes oficiales, estas muertes no tendrían que ver con la represión, pero bueno, más allá de eso se está investigando. Bueno, te queríamos preguntar justamente qué es lo que se sabe al respecto. Hola, buenas noches a todos y todas por allá. Un gusto estar con ustedes. Bueno, creo que la respuesta a esta pregunta particular tiene que ver con mucho de lo que ustedes han hablado. Hay que tomar con mucho cuidado eh, y con mucha precisión y diligencia las noticias porque si bien es cierto hay una profundidad en la conflictividad social, que es algo que no responde al gobierno de Pedro Castillo exclusivamente, sino que es algo que responde a esta crisis multidimensional que ustedes lo han mencionado, que es la crisis del capitalismo, pero que en el Perú de alguna manera se evidencia con mayor fuerza o con mayor resonancia en el plano político, con la pandemia en lo social y económico y recientemente con otras manifestaciones más. Y es en ese escenario de crisis donde los poderes fácticos que se han visto desplazados, eso es algo concreto y real, por el gobierno de Pedro Castillo, utilizan el aparato mediático para generar las condiciones para la estrategia golpista que viene siendo impulsada desde incluso días antes de la elección en segunda vuelta, hace un año. Entonces no sabemos muy bien, es cierto que hay una conflictividad social muy profunda en estos momentos en Perú, en distintos lados, pero tampoco la verdad es que no lo tenemos aún tan claro, ¿no? Porque en otras ocasiones se le intentó imputar al gobierno la muerte de una persona eh, que no tenía que ver, no estaba en el conflicto, no estaba en ninguna de las manifestaciones, pero bueno, ese es el rol de la prensa también. José, te queremos preguntar por algo de estricta actualidad, ¿no? ¿Cómo siguen las protestas, los cortes de ruta, las calles en general al día de hoy? Eh, Mira, yo creo que la, yo creo de manera general, creo que hay tres claves fundamentales para leer la coyuntura del Perú y no enfrascar en un momento en particular, que sería la crisis, que es la crisis que ya les he conversado y que es la que se encontró Pedro Castillo, el golpe, que es la estrategia que vienen planeando desde días antes de las elecciones de segunda vuelta por parte de la derecha y los grupos oligárquicos, y finalmente la conflictividad social, que es una conjugación de los dos factores anteriores y que también pueden encontrar en ellos algunas manifestaciones, como lo hemos visto hace unos días, hace unas semanas, en que la conflictividad social legítima que existe en el Perú por la insatisfacción en distintos aspectos, sobre todo en las cuestiones más materiales y cotidianas como el precio de la canasta familiar y de combustibles, es usado por la derecha golpista, por la derecha en el Perú. Y bueno, entonces es importante tener en cuenta esos tres factores. Menciono esto porque en estos momentos la conflictividad social en el Perú es muy profunda en distintos territorios, no solamente en las ciudades, sino también en los sectores rurales, por ejemplo, por el precio de los fertilizantes. En este momento yo me encuentro en Cusco, en Urubamba, y se viene para la próxima semana un paro relacionado al precio de los combustibles y de otros insumos para el transporte público. Sin embargo, lo que más resonó hace una semana fue esta movilización en Lima. Esa ya ha sido ya totalmente aplacada. Sin embargo, aún no se pueden cerrar las otras, las distintas manifestaciones y conflictos que existen en costa, sierra y selva, y que lamentablemente no encuentran en el gobierno un horizonte ideológico y estratégico claro para lidiar con el contexto
de crisis y golpe que hemos mencionado y que finalmente es la conflictividad social la que termina agitando y dinamizando estas dos variables en el plano político y social también. José, bueno, ahí preguntarte entonces, ¿qué balance se podría hacer de la gestión de Pedro Castillo hasta el momento para entender un poco también cuánto estas movilizaciones obedecen a errores quizás del propio gobierno o a esta conflictividad social también impulsada por la derecha empresarial, la derecha en el Congreso que vos mencionabas anteriormente? Sí, y también al plano internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, en la También. cuestión de fertilizantes y combustible, claramente hay un impacto por el conflicto entre Rusia y Ucrania, en un país tan dependiente y primario exportador como el Perú. Ahorita hay todo un problema de cómo conseguir urea, cómo conseguir el fertilizante para justamente satisfacer las legítimas expectativas e intereses del pueblo campesino que votó y apostó por Pedro Castillo y que se ilusionó con la consigna de la segunda reforma agraria. Hay mucho que pasa por responsabilidad del gobierno, eso se percibe con claridad, no hay que ser tan profundos para verlo. Hay mucho tiene que ver también con el liderazgo, ¿no?, que haya tenido Pedro Castillo para lidiar con este contexto de crisis que desde los movimientos populares y las organizaciones políticas de izquierda sabíamos que la simple elección de Pedro Castillo no iba a resolver una crisis estructural como la que veníamos sufriendo y padeciendo, pero que sí podían abrirse oportunidades para poder salir de ella, y una de ellas era la Asamblea Constituyente Popular, bandera que lamentablemente el Poder Ejecutivo la ha relegado y el Congreso viene tratando de petardearla. Pero también nos encontramos con un Perú con este nivel de conflictividad social y crisis tan profundo que nos agarra con un andamiaje de 30 años de neoliberalismo puro y duro. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Agricultura si ha sido durante casi todo el tiempo, toda la vida de este ministerio, ha sido un ministerio para gestionar los intereses del capital agroexportador con proyectos de irrigación, y que le da la espalda a la agricultura familiar, que es la que finalmente alimenta a los hogares peruanos, por poner un ejemplo? Entonces es una suma de factores, no solamente recae en voluntades políticas desde el gobierno, pero lo cierto, y esa es la lectura política hay un consenso en la izquierda peruana, es que la salida a esta crisis se va a dar en las calles y en lo popular, y es en ese sentido que Pedro Castillo debe recuperar de manera estratégica el apoyo inicial que tuvo del pueblo peruano, sobre todo en este momento donde el hambre y la precariedad aumenta y no se ve un horizonte alentador en ese sentido en el corto y menos en el mediano plazo. José, tomando esto último, te queremos preguntar con qué apoyos cuenta actualmente Pedro Castillo. Mencionábamos algunos sectores que en su momento lo apoyaron y en este momento se muestran de manera más crítica. Esto, como pregunta, apunta a dos cuestiones. Por un lado, a las maniobras golpistas que vienen por parte de la oposición de extrema derecha. Si el presidente tiene el suficiente apoyo para resistir a esos embates. Y por otra parte, para saber si es posible que el gobierno de Pedro Castillo retome la agenda transformadora, como vos mencionabas, el proceso constituyente que en algún momento se propuso para cambiar la Constitución. Sí, yo creo que la mejor caracterización de las fuerzas con las que cuenta el presidente en este momento o el gobierno la describió el compañero Vladimir Cerrón, secretario general del Partido Perú Libre, que en estos momentos no solo él, sino muchos militantes y dirigentes de este partido, que fue el partido que llevó a Pedro Castillo como candidato, está sufriendo un esquema de lawfare muy perverso y agresivo,
Él el 27 de diciembre, a modo de balance del primer año de Pedro Castillo, describió justamente los distintos círculos que rodean al presidente Pedro Castillo. Entre ellos, el primero se encuentra más el círculo, como le dicen, chotano, él es de Cajamarca, de Chota, se encuentran más que todo unos vínculos más territoriales y familiares. Después vienen unos círculos que tienen que ver más con la izquierda progresista, también con ciertos sectores de derecha, y finalmente al que han relegado de todos esos círculos de influencia justamente al Partido Perú Libre, que fue el autor del programa por el cual el pueblo peruano votó en las elecciones. Eso creo que es importante tener en cuenta. Y en segundo lugar, lo que acaba de pasar en el Perú respecto al paro que se mencionó y a las movilizaciones que ustedes han descrito al momento de iniciar la nota, es muy también ilustrativo, porque días atrás o semana atrás Pedro Castillo, a partir de este rosqueo sindicalista que le caracteriza, hizo ciertas movidas con congresistas de derecha para salvarse el pellejo de una vacancia en el Congreso. Ahora, lo paradójico es que fue la calle, la realidad social, la conflictividad social, que nos mostró que de nada sirve ese pragmatismo institucional o de las estructuras cuando en la calle está que arde la insatisfacción, el hambre, el desempleo. Y entonces ahí es algo que Pedro Castillo y el gobierno en general tiene que voltear a ver quién quiere que sea su aliado para resistir y para avanzar, porque no solamente la cuestión es resistir, sino también avanzar en el escenario en el que estamos, porque por ejemplo se han dado dos medidas que hasta hace algunos años eran inconcebibles, casi eran antinaturales y iban contra cualquier lógica de la tecnocracia acá, que es el aumento de la remuneración mínima vital, que está sumamente atrasada en términos de indexación con el costo de vida en el Perú, pero se ha dado ese aumento a partir de estas movilizaciones, y también la reducción de algunos impuestos en bienes de primera necesidad. Entonces sí se puede dar avance, solamente que hay que ver, hay que tener esa claridad, me parece, ideológica y estratégica, que es lo que viene demostrando en falencia el gobierno actualmente, pero que seguramente con la movilización popular y más organización en torno a la Asamblea Constituyente, que es algo que se viene reimpulsando, hay también una posibilidad para los intereses populares.